Martes 21 de mayo comenzamos con las noches de opinión, hoy hablando sobre un tema que es histórico. Finalmente se cumplió el vaticinio que había sido una especulación durante las últimas semanas y que consistía en que el fiscal general Karim Khan de la Corte Penal Internacional haría de manera formal una solicitud para que se emitieran órdenes de arresto frente a por lo menos 6 personas presuntamente responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Muy a pesar de todas las gestiones que habían adelantado tanto los gobiernos de Israel como de Estados Unidos, algunas de ellas acciones intimidantes en contra de magistrados de la Corte Penal Internacional, al fiscal Karim Khan no le tembló la mano para hacer este pedido de manera formal, de manera contundente y, como decíamos hace poco en redes sociales, parten dos, sin duda alguna, la historia del derecho internacional, la historia de los conflictos y muy seguramente va a tener implicaciones en lo que está pasando hoy en Oriente Medio. Hoy queremos hacer un programa especial, queremos darles a ustedes en Noches de Opinión todo el contexto de lo que está pasando con esta decisión. Sabemos que tienen muchas preguntas, por eso lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de armar el rompecabezas de este tema que sabemos que está lleno de tecnicismos, que requiere un contexto geopolítico, un marco legal, y por eso tenemos a dos voces autorizadas. Conmigo en estudio se encuentra Juliana Villanueva Bedoya, mi colega en la Radio Nacional de Colombia, quien nos acompaña además todas las mañanas en El Calentado. Ella es periodista y además es máster en ciencia política. Juliana, me encanta que estés aquí. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Pues Mauricio, gracias a usted por invitarme, porque definitivamente este tema tiene tanto de largo como de ancho, mucha historia, mucha geopolítica, muchos movimientos que pueden marcar y determinar el futuro de este conflicto que se está viviendo en este momento. Entonces, muchas gracias por invitarme y esperamos hacer pedagogía aquí en los medios públicos. Le cojo la caña con dos cosas. Primero, la pedagogía, y de eso se trata. Vamos a tener aquí una conversación ahorita con un experto y unos marcos que usted menciona. Marco histórico, geopolítico, legal, que es muy importante, y obviamente el diplomático, ¿no? Que es el que preocupa a muchas personas. A esta hora saludo a Sebastián Escobar, quien ya nos había acompañado, precisamente Sebastián, para hablar del tema de la Corte Penal Internacional, pero en esa época de otro tema que era la demanda que se había hecho en contra del expresidente Uribe. Sebastián es abogado de CAJAR, organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que en ese momento además llevaba el caso de Uribe junto a otras organizaciones. Ha sido defensor de derechos humanos y es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Sebastián, muy buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Mauricio, a ti muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo y con Juliana el día de hoy sobre este tema que, como tú dices, parte en dos la historia de las instituciones del derecho internacional y particularmente de la CPI. Bien, gracias a ti, querido Sebastián. Empecemos por lo más, digamos, por la típica pregunta que se ha hecho la gente, que yo quisiera como aclarar. Que lo primero que, cuando sale la noticia, lo primero que dice la gente es, si esto no se va a hacer efectivo, esto quiere decir que no sirve para nada. Si mañana Yahya Sinwar, Benjamin Netanyahu, Yoav Galant, Ismail Haniyeh, no los vemos en la cárcel, esto quiere decir que la decisión que está tomando el fiscal general, pues en realidad no sirve para nada. La respuesta es no. Es más, si fuera así, no tendría sentido que hubiéramos hecho este programa. Hacemos este programa porque partimos de la base que las instituciones internacionales tienen sus límites, que las instituciones internacionales no se comportan como los estados, es decir, la Corte Penal Internacional, ahorita nos vamos a meter en eso, no tiene manera, en el caso de que se llegue finalmente a la decisión de emitir una orden de arresto, no tiene manera de hacerla efectivo. Le quiero empezar a preguntar a Sebastián esa pregunta que es muy básica y quiero empezar con algo grande. Si Juliana está de acuerdo, si le preguntamos qué significa concretamente la decisión que toma Karim Khan, porque había gente que, de hecho yo lo alcancé a pensar cuando estábamos hablando con Juliana, que habían emitido una orden de arresto y entendí en las últimas horas que no lo hay. Entonces, ¿qué exactamente fue lo que decidió el fiscal Khan? Sebastián. Bueno, Mauricio, no, es importante explicarle a la audiencia que sobre la base del Estatuto de Roma, las decisiones sobre órdenes de arresto no las emite directamente la Oficina
de la Fiscalía de la CPI. Okay. Lo que le corresponde al fiscal, y es el anuncio que hizo el día de ayer, 20 de mayo, es hacer la solicitud a una sala de cuestiones preliminares pues que se ha instalado allí en el marco de la Corte Penal Internacional, y es esta sala conformada por 3 jueces, por 3 magistrados, quien debe tomar una decisión luego de escuchar los argumentos de la petición de la Fiscalía. En este caso, pues, ya los anunciados por el fiscal, de que existen bases suficientes para considerar que se cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y que esos crímenes ya individualizados cada uno son pues imputables a estos presuntos autores, tanto a los líderes de Hamás y de la resistencia armada de Hamás, como al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa. Entonces, eso supone que debe esta Cámara de Cuestiones Preliminares adoptar una decisión final sobre esta materia. Ahora, Sebastián, ¿qué implicaciones reales puede tener esto? Muchos han dicho, lo decía Mauricio al inicio de este programa y es una de las preguntas que más se responde. ¿Esto va a ocurrir? ¿Realmente vamos a ver encarceladas a estas personas? Si finalmente, por supuesto, la Corte decide que sí son culpables, ¿o esto más bien es un golpe moral y político ante una guerra que estamos viendo en este momento? Bueno, yo creo que como más o menos se ha dejado sentado implícitamente, la Corte es un órgano internacional que, a diferencia de los estados, carece de los mecanismos coercitivos para hacer efectivas sus órdenes, y requiere de la cooperación, pues, de los estados para poder materializarlas. En este caso hay una situación particularmente compleja sobre la situación de Palestina, es que Israel no es un estado parte de la Corte Penal Internacional. Quien es un estado parte es Palestina, y ha sido el propio Estado de Palestina quien incluso fue el que refirió la situación de su territorio ocupado para el estudio y la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que difícilmente, o más bien imposible, pues Israel vaya a cooperar con la labor de la Fiscalía de la CPI o de la Corte Penal Internacional en su conjunto. Y a esto hay que sumarle, pues, los principales aliados de Israel, en el caso, pues, particular, los Estados Unidos, que tampoco es un Estado miembro, pero no siendo Estado miembro es uno de los países que mayor contribuye financieramente con el funcionamiento de la CPI, y que, por supuesto, pues, va a tener toda la intención de digamos, de enfilar su aparato diplomático y su incidencia para tratar de frenar esta decisión por ahora adoptada desde la Fiscalía. Entonces, evidentemente, a la hora de materializarse esa orden de arresto, pues se enfrenta la Fiscalía de la CPI a un sinnúmero de obstáculos, y lo otro que es importante tener en consideración es que en la CPI no existen o no se pueden adelantar juicios en ausencia. Eso quiere decir que hasta que no se materialicen esas órdenes de arresto, pues la investigación ya en su fase propiamente judicial, pues difícilmente podrá avanzar. Claro, le propongo, Juliana, si está de acuerdo, y a Sebastián, hagámosle un recuento a la gente de cómo se llegó a esto, ¿no? Sí. A esta presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces yo aquí, escuchando a Sebastián, iba tomando nota de la manera en que se va degradando la situación humanitaria en Gaza. Entonces, primero, ¿qué tenemos? 7 de octubre de 2023, ese día creo que todos nos levantamos un poco con la sorpresa de la noticia. Un comando de las brigadas Al-Qassam de Hamás ingresa al sur de Israel, asesinan a un número indeterminado de personas, entre 1.200 y 1.500, que está, insisto, todavía en discusión. E inmediatamente Israel, apelando a la legítima defensa, insisto, no, esto no quiere decir que lo haya llevado a la práctica, responde con una operación militar en la Franja de Gaza que no tiene antecedentes. A finales de octubre, es decir, no ha pasado mucho tiempo, el ataque de Hamás es el 7, ya el 31, es decir, han pasado 3 semanas, Israel bombardea el campo de refugiados de Jabalilla, al norte de la Franja de Gaza. ¿Por qué menciono este hecho?
y eso es algo que me parece que deberíamos ahorita hacerle un análisis cortico aquí con Juliana y con Sebastián. Ese 31 de octubre, si no estoy mal, Gustavo Petro toma la decisión de llamar a consultas a nuestra embajadora en Tel Aviv. Ojo, no el embajador israelí acá, sino la embajadora de Colombia ante Israel. Petro la convoca para que se devuelva a Colombia como una manera de protestar frente a este bombardeo del campo de refugiados. No me acuerdo si es antes o después, se firma una tregua, el único momento de tregua que ha habido hasta ahora. Se paró la ofensiva militar 3 o 4 días, se liberaron a unos presos políticos palestinos a cambio de unos rehenes que tenía Hamás. Y finalmente tenemos Corte Internacional de Justicia, la medida interpuesta por Sudáfrica y ¿cómo se llama eso? El fallo que emite en el que se pedían medidas cautelares, se pedía un alto al fuego, pero ese alto al fuego no por lo menos de manera expresa lo pidió la Corte, pero todo parecía indicar que en la decisión de la Corte estaba escrito. Entonces lo que vemos aquí es una degradación paulatina y un Israel que de manera, creo yo, reiterativa ha ignorado las alertas que ha lanzado la comunidad internacional, bien sea a partir de Consejo de Seguridad, Corte Penal Internacional o Corte Internacional de Justicia. Pero es que una de las preguntas que se hacen es qué tan equiparable es la guerra cuando estamos hablando de las cifras de muertos en Palestina durante, nada más, si nos vamos solamente de 7 de octubre hasta Miremos hoy, eso. versus Israel. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque además, si hablamos, por decir algo, aquí tengo las cifras antes del 7 de octubre. Estamos hablando de que las cifras son impresionantemente diferentes. 308 muertos de Israel, por parte de Israel, puso entre 2008 y 2023 versus 6.047 palestinos. Hablando antes de una desproporción de la guerra, hablando antes del 7 de octubre. Entonces digamos que ese es un poco el debate que hay. Si es desproporcional la fuerza, el uso de la fuerza de Israel versus lo que está viviendo Palestina en este momento. Eso que usted menciona me da pie además para una cosa que han dicho, creo yo, que dijo Antonio Guterres y le costó muchísimo con los israelíes, que lo declararon persona no grata, y es el hecho que él dijo, un poco para explicar en términos de contexto, esto no empieza el 7 de octubre. Si uno mira un poco la historia, especialmente desde comienzos de los 90, lo que hemos visto es un patrón de ataques sistemáticos, obviamente de Hamás, que son condenables, y una respuesta de Israel que históricamente ha sido desproporcionada. Sebastián, ¿esto cuenta para las Cortes? ¿Esto se toma en cuenta en la Corte Internacional de Justicia o en este caso concreto de Karim Khan en la Corte Penal Internacional? ¿O ellos estas cifras que nos plantea Juliana, que para mí son abismales en su diferencia? La diferencia es increíble. ¿Que tienen algún peso o eso no tiene mucha relevancia? Tienen relevancia en la medida en que la investigación sobre la situación de Palestina se refiere por parte del Estado de Palestina desde el 16 de enero de 2015 y abarca pues una temporalidad que va desde el año 2013 hasta la actualidad. Ya. Ahora, eso es lo que uno podría denominar como el margen temporal de la investigación, pero en el desarrollo de la investigación se pasa, digamos, de un marco temporal a la identificación de una situación y dentro de esa situación se identifican casos potenciales. Y por lo que uno ve del comunicado público del fiscal Karim Khan, los casos potenciales por los cuales dicta órdenes de arresto son fundamentalmente para Hamás, para los líderes de Hamás, pues los hechos o la operación armada del 7 de octubre y la detención la retención de rehenes israelíes de unas personas y por parte del Estado de Israel y particularmente de Netanyahu y su ministro de Defensa, tiene que ver con la respuesta totalmente desproporcionada militar en Gaza. Entonces, si bien esto está dentro de la temporalidad del caso y se podrá seguramente utilizar dentro del marco contextual, ya los casos potenciales, los casos identificados por los cuales pues eventualmente la intención de la Fiscalía es llegar a un juicio, son, digamos, mucho más concretos, mucho más delimitados y son estos que acabo de mencionar. Los del 7 de octubre,
y la retención pues de las personas, de los civiles israelíes durante este tiempo por parte de Hamas, y la reacción desproporcionada militar y el sometimiento pues a unas condiciones que el fiscal describe como sometimiento y inanición a la población civil de Gaza, son como ya los marcos fácticos concretos en los cuales se va a concentrar, digamos, la investigación. Sí, Mauricio, es que justamente Benjamín Netanyahu ha dicho que esto es desproporcional, que básicamente tenerlos a ambos, a los líderes de Hamas y a él y a su ministro en un mismo fallo, es deslegitimar un Estado como lo es Israel, tal cual lo ha dicho Benjamín Netanyahu. Ha dicho que es una desproporción, que es escandaloso y deslegitima al tribunal. Dice, no, pero es que ¿qué está pasando? ¿Por qué me están a mí igualando con unos terroristas? Como bien lo ha dicho Israel, lo ha dicho Estados Unidos, lo ha dicho incluso la Unión Europea. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Realmente los están equiparando? ¿Qué es lo que está ocurriendo teniendo en cuenta que hay crímenes que incluso en el fallo se equiparan? De hecho, esa es también la reacción de Estados Unidos, ¿no? Hay una alocución de Joe Biden en la que dice que la Corte se equivoca porque está equiparando a la dirigencia de Hamas, a quien Estados Unidos reconoce como movimiento terrorista, con la dirigencia de un Estado que obviamente nadie está poniendo en duda la legitimidad del Estado de Israel, pero lo que se está diciendo es que su dirigencia es responsable o presuntamente responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Yo creo que la respuesta, de hecho la leí hace poquito, no sé si Sebastián la ha visto, esta periodista de CNN, Christiane Amanpour, y ella dice básicamente una cosa que me parece muy contundente y muy reveladora acerca de este abuso en el que están incurriendo tanto Estados Unidos como Israel para rechazar de tajo cualquier decisión que venga de la Corte Internacional de Justicia en el pasado reciente, o de la Corte Penal, o en este caso del fiscal. Y ella dice, acá lo que están equiparando y no se han dado cuenta no es a los verdugos, porque eso es imposible de equiparar. Acá lo que se está tratando de equiparar es los derechos de las víctimas. Que acá lo que se está diciendo, y si entiendo yo bien, o si interpreto lo que quiere decir Karim Khan, es vamos a darle garantías tanto a las víctimas de Israel, o sea, tanto a esas personas que perdieron a sus seres queridos ese 7 de octubre, ahorita lo decía Sebastián, a la dirigencia de Hamas, la están juzgando no por lo que hizo antes del 7 de octubre, sino por lo que ha estado haciendo y sobre todo por lo que hizo el 7 de octubre, se habla incluso de violencia sexual, etcétera. Y obviamente Israel por lo que ha hecho a partir del 7 de octubre. Entonces lo que uno ahí ve concretamente es este afán de que sin importar si son israelíes o si son palestinos, los derechos de las víctimas pesen y estos criminales sean juzgados. Yo pensaría, y eso le iba a decir más adelante, mi impresión, lo hemos hablado con usted, Juliana, es si la Corte no puede tomar decisiones en este caso, y hablo de las dos cortes, o sea, tanto de la CPI como de la CIJ, e incluso meto al Consejo de Seguridad que está ya muy mal herido, si no pueden tomar decisiones de alguna manera, así no las lleven a la práctica, que sean contundentes, para mí van a quedar heridas de muerte, sí. Sí, porque una de las preguntas también que se hacía era, bueno, ¿esto hubiera sido igual de legítimo si solo se hubiera juzgado a una de las partes? Si solamente se hubiera juzgado a Israel o solamente a los, o bueno, mejor dicho, a los líderes del Estado de Israel o a los líderes de Hamas. Le propongo lo siguiente, dejemos, esa pregunta me parece buena. ¿Qué hubiera pasado si Karim Khan hubiese hecho la solicitud solamente, por ejemplo, para Netanyahu y Gallant o solamente para Haniyeh, Sinwar y demás? Y ahorita aprovechamos la presencia de Sebastián. No se vayan, seguimos con las noches de opinión hablando sobre la decisión reciente de Karim Khan. No se vayan, ya volvemos. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacinto. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos, dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo, me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame.
Para un pueblo que representa la libertad, ser elevado a la categoría de municipio es reconocer su importancia histórica y cultural. Bienvenidos a Palenque, el primer pueblo libre de América. No se pierda este cubrimiento especial. La radio y la televisión pública presentes desde San Basilio de Palenque, jueves 23 de mayo. Radio Nacional de Colombia. Señal Colombia, la señal de la paz. Dale me importa al aumento de la conectividad gracias a fibra óptica, internet satelital y banda ancha para cerrar las brechas que existen en el país. Dale like al 1.000.000 de personas que serán formadas en habilidades digitales en toda Colombia. Dale compartir a los productos de nuestros campesinos que gracias a la inteligencia artificial saben dónde y cómo vender mejor lo que cultivan. Con conectividad, educación digital e innovación, el Ministerio TIC potencia el desarrollo. Acompaña al Gobierno del Cambio a hacer de Colombia potencia digital. Potencia tu vida, potencia digital. Colombia, potencia de la vida. Traer vida al mundo puede ser una tarea difícil de lograr. ¿Usted ha asistido al parto de un bebé mortinato? Pero en esta historia, igual que en la realidad, la fuerza del amor es capaz de vencer cualquier adversidad. Debemos ver qué logra el amor. Llamen a la partera, lunes a viernes a las 3 de la tarde, con repetición a las 10 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la paz. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacín. 8 de la noche, 26 minutos. Hoy es martes 21 de mayo. Esta es la sección paréntesis en las noches de opinión. ¿Qué es la sección paréntesis? Les recordamos. Básicamente traemos a colación un tema que no necesariamente ha sido analizado en los medios, que no es el tema que se está tratando en la noche, pero que nos parece de particular relevancia en términos pedagógicos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que pasó en Irán con la muerte trágica de su presidente, Ebrahim Raisi. ¿Qué fue lo que pasó y por qué consideramos que esta es una noticia importante? Número 1. En el último tiempo en Irán se estaba viviendo una suerte de periodo conservativo, algo que alguna socióloga franco-iraní denominó como la talibanización de Irán. ¿Qué es esto básicamente? Que Irán, que es una república islámica, es decir, donde no hay separación entre la religión y los asuntos públicos, había, si se quiere, vuelto a ese conservatismo ortodoxo luego de varios mandatos de gobiernos, si se quiere, liberales, en especial de Hassan Rouhani, el antecesor de Ibrahim Raisi. Lo primero es, se corta esa racha, por lo menos en el corto plazo. En segundo lugar, la muerte de Ibrahim Raisi, que se produce de manera accidental, por lo menos en su versión oficial, despertó toda clase de suspicacia, obviamente por el antecedente reciente de tensiones, de enfrentamientos directos e indirectos entre Irán e Israel. Vimos circular en redes sociales personas que le endilgaban, que le atribuían responsabilidad al gobierno israelí, algo que de manera muy rápida el gobierno de Israel se apresuró en desmentir. Para que lo sepan, no hay todavía ninguna fuente creíble, ninguna información precisa que hable de responsabilidad israelí. Cierro con el siguiente comentario y en cuanto a cómo murió Ibrahim Raisi, se estaba desplazando hacia la frontera con Azerbaiyán, la región azerí de Irán, y en medio de una situación climatológica difícil, el helicóptero Bell 212, al que no se le había hecho mucho mantenimiento, en buena medida por las sanciones que ha interpuesto Estados Unidos, en especial reforzadas desde 2008, se cree que el mal estado en el que se encontraba el aparato, combinado obviamente con las condiciones climáticas, provocaron este terrible deceso. Cierro con qué viene para Irán en los próximos 50 días, según dice la Constitución iraní, artículo
131 para evitar el vacío de poder. Irán desde el 89 no tiene primer ministro. En este momento depende de su vicepresidente y del ayatolá Jamenei, que es cabeza del Estado. Deberá organizar elecciones en medio de un clima de consternación, en medio de un clima de dolor y donde muy seguramente por la manera trágica en que falleció Ebrahim Raisi seguirá este segmento conservador. Volvemos, o más bien nos quedamos en la zona del llamado Oriente Medio. Juliana, antes de abordar esta pregunta, digamos una pregunta provocadora que usted hace, que me parece buena, también por lo provocadora, miremos qué es la CPI, así como por encima, que mucha gente está preguntando eso. La Corte Penal Internacional es el tribunal de última instancia. ¿Para qué? Para el enjuiciamiento de crímenes graves, por supuesto, en el marco internacional, tales como el genocidio, los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y demás. O sea, es, mejor dicho, el juicio final, por decirlo de alguna manera. ¿A quiénes juzga? No juzga a los estados, juzga a las personas, juzga, digamos, a los protagonistas detrás de estos crímenes de guerra. La Corte empezó a funcionar en el año 2003, pero recordemos que está englobada en el Estatuto de Roma, que fue adoptado en julio de 1998. Además, es muy importante entender que la CPI sucedió a los tribunales ad hoc conformados por allí en los 90, si no estoy mal, para abordar los crímenes cometidos, por un lado en la antigua Yugoslavia y por el otro en Ruanda. Bueno, antes de mandarle esa pregunta a Sebastián, un recuento cortico. Uno, le repetimos a la gente, no se ha emitido orden de arresto en contra de estos dirigentes israelíes y en contra de la gente de Hamas. Dos, proviene esta acción de la Corte Penal Internacional, concretamente del fiscal. Falta que un grupo de jueces, como bien explicaba Sebastián, decidan si adoptan, si emiten estas órdenes de arresto o si no. Tres, la Corte Penal Internacional, ojo, no está juzgando a Israel, no está juzgando la responsabilidad de Israel, está juzgando a individuos. El proceso del que estamos hablando es distinto de la demanda interpuesta por el gobierno de Sudáfrica, en la que no es que se esté acusando a Israel de genocidio. Ayer lo leí en El Colombiano, decían que no, a Israel lo están juzgando o lo están denunciando porque presuntamente violó la Convención de Sanción y Prevención de Genocidio del 48. Sebastián, no sé si oíste la pregunta que ahorita nos hacía Juliana antes de salir al corte, y es ¿qué hubiera pasado si hubiese habido un pedido de orden de arresto a los jueces solamente para los dirigentes de Hamas o solamente para la dirigencia israelí? Bueno, yo creo que una decisión de esta naturaleza le hubiera implicado al fiscal de la CPI tener que dar explicaciones acerca de algo frente a lo que se ha criticado históricamente a este tribunal, y es la aplicación de un doble estándar a la hora de juzgar o a la hora de investigar a las potencias geopolíticas, a las potencias económicas y de investigar a países no desarrollados o en vías de desarrollo, que es, una de las críticas fuertes que se le ha hecho a este tribunal, que en buena medida ha concentrado sus investigaciones y sus juicios frente a países del África y particularmente frente a integrantes de organizaciones armadas más que integrantes de estados, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el fiscal adopta una posición intermedia, no se alinea con el discurso, por ejemplo, de los Estados Unidos o del propio Israel, de que hay una amenaza terrorista que debe combatirse. Tampoco se alinea con la idea de que lo que hay en Palestina es una ocupación y que las actuaciones de Hamas son el resultado de una resistencia frente a la ocupación, sino que lo que plantea es que hay simultáneamente un conflicto armado no internacional y un conflicto armado internacional, que en ese conflicto armado participan unas organizaciones como Hamas, y participan las Fuerzas Armadas de Israel, y que ambas organizaciones, tanto Fuerzas Armadas de Israel como Hamas, cometieron crímenes de lesa humanidad y de guerra. Y sobre la base de ese discurso, de esa narrativa, que tiene por supuesto un sustento legal en el Estatuto de Roma,
es que adopta esta decisión de pues, llamar simultáneamente, o más bien de emitir o de pedir a la Cámara de Cuestiones Preliminares una orden de arresto para, digamos, los dirigentes de ambas organizaciones. Creo yo, tratando de anticiparse, como decía hace un rato, a esta crítica histórica que pesa sobre este tribunal de los dobles estándares. Bien, ahí lo vemos. Me parece que es claro que creo que detrás de la lógica está esta idea de ecuanimidad. Hay temas sobre los cuales la Corte, y esto también creo que pasa por la pregunta que usted hace, Juliana, es decir, la Corte no está juzgando la naturaleza de Hamás, si es un movimiento de resistencia legítimo o si es un actor terrorista. Lo que le interesa, si le entendí bien a Sebastián, es acá hay bandos, ¿sí? Para mí lo que hay acá es un conflicto y los bandos lo que han hecho es irrespetar una serie de límites que deben acompañar. Incluso cuando hay violencia, pues hay una serie de normas relativas a la guerra que tanto Israel como Hamás han violado. Eso de ninguna manera, la Corte no tiene nada que ver con la legitimidad internacional o interna ni de Hamás ni de Israel. Lo que la Corte le dice es: yo creo o voy a determinar, si es que finalmente hay un juicio, si se cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, o incluso si hay, como han dicho muchos, el delito de genocidio. Una pregunta clave que ahorita en el último segmento vamos a dedicarnos casi que exclusivamente a las preguntas que hemos visto, que no han sido pocas, que nos han llegado de las redes sociales. Nos han llegado, además, porque ayer, fue ayer que tuvimos, sí, ayer, cuando emitimos directamente desde el calentado, yo lancé y dije, háganos llegar las preguntas. No tuvimos tiempo, se nos fue el calentado. Vamos a coger algunas de esas preguntas, las que van llegando. Entonces, la tercera vamos a tratar de recogerlas, pero una que ha llegado mucho y quisiera que abordáramos es quién gana y quién pierde con esta decisión, que, insisto, no es definitiva. ¿Quién gana, Sebastián, aquí? ¿Gana el sistema, digamos, multilateral de Naciones Unidas, CPI, Asamblea, CIJ, o definitivamente, viendo un poco la reacción de Estados Unidos y Israel, uno dice, uy, ya no les importa ni siquiera burlársele en la cara al fiscal general? O uno puede pensar que efectivamente en ese pulso, habida cuenta del razonamiento tan claro con el que llega Khan y todo lo que ha ocurrido, el hecho incluso que estemos hablando acá, puede significar de todas maneras una victoria para la CPI. Esto, insisto, más allá de que se haga efectiva o no, o que se produzca la orden de arresto o no. Yo intuyo que el fiscal obviamente quiere recuperar la legitimidad de la CPI, de su oficina, o sea, pues justamente frente a esto que planteaba hace un momento de los dobles estándares. Ahora, no es la primera vez que una decisión de la Fiscalía de la CPI hace que tengan que pasar, digamos, por una situación de amenazas y de presiones fuertes de parte de Estados Unidos o de otras potencias. Yo recuerdo particularmente hace un par de años la Fiscalía decidió avanzar en una investigación por crímenes cometidos en Afganistán que podría vincular a militares estadounidenses en territorio afgano, y como resultado de esa investigación o de esa posición de la Fiscalía, yo no sé si recuerdan, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones a la entonces fiscal Fatou Bensouda. Hasta ahora la reacción de Biden o de Anthony Blinken no ha sostenido, no ha mencionado esta idea de imponer sanciones, a pesar de que el Partido Republicano así lo ha insinuado en una audiencia ante el Congreso de la República, pero esto eventualmente podría ser una reacción que se siga en el futuro. Sin embargo, yo creo que gana legitimidad la CPI con esta decisión, porque, digamos, contrarresta este discurso de los dobles estándares que pesaba mucho sobre la Fiscalía. Se le cuestionaba mucho el por qué sí había emitido una orden de arresto en contra de Vladimir Putin en el marco de la guerra o del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero no había actuado con diligencia frente a esta escalada de violencia en la Franja de Gaza. Entonces creo que también es una forma
de reaccionar frente a eso, y ahí creo que pues, puede ganar algunos puntos de legitimidad. Y creo que si pierde fuertemente Israel, más que en el plano jurídico, que ya sabemos todos los obstáculos que va a enfrentar a la hora de que se materialicen, en primer lugar, de que quede en firme una orden de arresto por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares y después hacerla efectiva. Yo sí creo que esto puede resultar en una, pues en contra de, digamos, del plan diplomático de Israel, sostener que esto es una respuesta legítima frente a unos ataques terroristas. Yo creo que se le complica, y se le complica incluso en escenarios que tradicionalmente han sido afines y de aliados. Yo creo que hoy en día en la Unión Europea no hay una posición unánime. Hay posiciones, por supuesto, como la de Alemania, que tiene, digamos, esa deuda histórica que ha asumido una deuda histórica con Israel, y apoyándolo, digamos, en este contexto y en muchos otros, pero otros países se han decantado por el Estado de Derecho internacional. Entonces creo que ha perdido en términos políticos esa posibilidad de defensa diplomática de la escalada militar. Creo que ese es, por un lado, como uno de los ganadores es la CPI en cuanto a su legitimidad, pero uno de los grandes perdedores seguramente va a ser la diplomacia israelí para sostener una defensa de su actuación en la Franja de Gaza. Juliana, esto yo coincido con casi todo lo que ha planteado Sebastián con el análisis, sobre todo el golpe que significa para Israel, y a su vez me parece que creo que la gente hoy es suficientemente consciente que la CPI no tiene fórmulas mágicas, y me parece que de todas maneras es un golpe de autoridad. ¿Cómo queda el gobierno Petro, al que le habían, digamos, criticado tanto por la postura que había asumido? ¿Cree usted que esto de alguna manera lo legitima o va por vías distintas? Yo creo que igual lo legitima, porque el presidente Gustavo Petro sin duda ha sido uno de los abanderados en América Latina en, de alguna manera, defender la causa palestina. Incluso él celebró en su cuenta de Twitter todo lo que ocurrió. Esta decisión, que recordemos es de análisis de pruebas, todavía no hay una orden de arresto. Exacto. Lo que dice el fiscal es, bueno, les dejo las pruebas que él dice son contundentes. Can dicen, son muy contundentes las pruebas que doy para estudio. Pero bueno, él nos dice, la orden internacional de arresto, recordemos Petro, entonces, ¿no? Esto dice el presidente Gustavo Petro, contra el genocida Netanyahu debe cumplirse. A quienes están atacando no es a Palestina, es a la democracia y a la humanidad. Termina el trino diciendo, el derecho internacional, incluidos sus órganos de justicia, debe ser defendido y profundizado. Es el acumulado de la civilización humana. Sin él se impondrá la ley del más fuerte y bruto, la ley de los nazis. Esto ha dicho el presidente Gustavo Petro, que recordemos, es un abanderado definitivamente. Incluso vimos que hace poco salió una gran bandera con la imagen del presidente Gustavo Petro y de otros líderes mundiales en Túnez, que han... La Exacto. Copa africana, no, como con la Copa de Campeones de equipos africanos. Exacto, y se ha demostrado entonces que el presidente Gustavo Petro sin duda ha tenido razón al alzar la voz internacional, al también de alguna manera romper de relaciones diplomáticas con Israel. Yo creo que eso es un paso que dice... Tiene razón, se legitima el discurso, hay cosas por supuesto por arreglar, hay que revisar la diplomacia que tiene Colombia frente a este conflicto, pero sin duda para mí legitima el discurso del presidente. Como que Petro lo había planteado, sí. Tal vez no sé si en los términos más diplomáticos, sí. Respetando todos los códigos, pero grosso modo usted dice, pues la Corte de la Larga termina diciendo, sí, pues lo que decía Petro, cada vez nos acercamos más a eso, ¿no? Porque antes era Human Rights Watch, antes era Amnistía Internacional, B'Tselem, luego un gobierno, luego el otro gobierno, luego el secretario general, luego el director de esta oficina, y como que cada vez se van sumando más instancias internacionales que le dan la razón, si se quiere, al discurso de estos que desde hace varios meses habían denunciado la Comisión de Genocidios. ¿Sí? Tanto, Mauricio, recordemos que ha escalado tanto este conflicto y se ha notado tanto la desproporción de la guerra que incluso Biden en un momento llegó a decir, bueno, si atacan a Rafah, yo dejo de entregar armas a Israel. Sí, hasta Estados Unidos. O sea, hasta Estados Unidos, que es el gran aliado de Israel. O sea, esto sí genera, esto sí nos hace pensar frente a qué es lo que está pasando allí y la desproporción del conflicto. ¿Le parece si después del corte nos vamos a sumergir en las redes sociales para ver qué no sabemos qué va a llegar, pero igual lo vamos a abordar? No se vayan, ya seguimos con las noches de opinión aquí por Señal Colombia. Noches de opinión
con Mauricio Jaramillo Jacero. Desconectar el televisor durante 12 horas puede ahorrar aproximadamente 4.500 litros de agua al mes. Cuida la vida, cuida tu energía. Traer vida al mundo puede ser una tarea difícil de lograr. ¿Usted ha asistido al parto de un bebé Mordinato? Pero en esta historia, igual que en la realidad, la fuerza del amor es capaz de vencer cualquier adversidad. Debemos ver que logra el amor. Llamen a la partera, lunes a viernes a las 3 de la tarde, con repetición a las 10 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la paz. Colombia está hecha de herencia africana, pieles, rasgos, memorias, manifestaciones culturales, tradición de resistencia, lucha y libertad. Hacen parte de nuestra identidad. Y los celebramos en el Día de la Afrocolombianidad. 21 de mayo, RTBC, Sistema de Medios Públicos. La ambición y la crueldad cambiarán el curso de la vida de una niña. Ella se llevó a mi familia, me quitó mi casa. Un verdadero fenómeno de la televisión mundial nominada a los premios Emmy Internacional en 2012. ¡Quiero justicia! Avenida Brasil, lunes a viernes, 2 de la tarde, por Señal Colombia, la señal de la paz. ¿Qué tal? Soy Alfredo Matiz Villalobos, el goleador de la sintonía, para invitarlos a vivir las emociones del fútbol profesional colombiano. Fútbol en tu cancha. Jueves 23 de mayo, Grupo B. Deportes Tolima Equidad a partir de las 6 de la tarde. El fútbol se vive en paz por Radio Nacional de Colombia. Para un pueblo que representa la libertad, ser elevado a la categoría de municipio es reconocer su importancia histórica y cultural. Bienvenidos a Palenque, el primer pueblo libre de América. No se pierda este cubrimiento especial. La radio y la televisión pública presentes desde San Basilio de Palenque, jueves 23 de mayo. Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, la señal de la paz. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacero. Martes 21 de mayo, son las 8 de la noche, 46 minutos. Seguimos con las noches de opinión y vamos a ver de qué manera la prensa internacional registró este pedido del fiscal general de la Corte Penal Internacional. Esto es la BBC Mundo. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicita órdenes de arresto contra Netanyahu y los principales líderes de Hamas. Abre paréntesis, ¿y qué pasará ahora? Aquí, de manera muy clara, la prensa británica hace la claridad de que el fiscal pide órdenes de captura y no es que se hayan emitido las órdenes de captura. CNN, la prensa hegemónica, fiscal de la Corte Penal Internacional solicita órdenes de detención contra Sinwar, primero se menciona al dirigente de Hamas, Netanyahu por crímenes de guerra en relación al ataque del 7 de octubre y la respuesta de Israel. Vamos con el New York Times, un periódico también hegemónico, pero de corte un poco más liberal. Fiscal de la CPI pide la detención del primer ministro de Israel y los líderes de Hamas. Aquí hace la claridad de que es un golpe duro para Netanyahu y probablemente seguirá aislando, como lo decía Sebastián, a Israel internacionalmente. Seguimos con France 24. ¿Qué dice France 24? Israel teme, aquí se pone el énfasis en el temor que tiene Israel, insisto, un temor que se viene presentando hace ya varias semanas, porque como decíamos al comienzo del programa, si había circulado rumores acerca de esta posibilidad, tan es así
que se habían reunido personas del Departamento de Estado de Estados Unidos con dirigentes de Israel para plantear una estrategia de cara a esto que estamos viendo. Incluso Estados Unidos había tenido una postura bastante desafiante con la Corte Penal Internacional. Como dijo ahorita Sebastián, ya lo había hecho en el caso de Donald Trump. Cerramos con el economista. Fiscal de la CPI solicita órdenes de detención contra Netanyahu y dirigencia de Hamas por crímenes de guerra. Vamos a meter, perdón ahí por hacer devolver la grúa, es la segunda vez que lo hago, pido mil excusas. Vamos a meter ahora con los trinos, como habíamos prometido antes de la pausa. ¿Qué trinos nos han llegado, porfa, Lucho, si nos puedes ahí como, o yo cojo mi celu? Ah, no, acá, listo. Entonces, Juan David Roldán, interesante conversar sobre otros casos en los cuales la CPI ha emitido, si quieres bájamela, porfa, bájamela ahí. Eso, bájala más, aquí. Baja esta, porfa, aquí, ahí. Si Israel no acepta, y esa es una pregunta que se repite, la jurisdicción de la CPI, ¿cómo se llevaría a cabo una hipotética orden de captura y si los Estados miembros serían capaces de efectuar estas órdenes en sus respectivos territorios? Entonces, la situación es la siguiente. Digamos que la Corte, que los jueces de esta sala preliminar de lo que nos hablaba Sebastián, deciden emitir orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu viaja a un tercer estado donde se ha ratificado, donde se ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma, es decir, donde tiene jurisdicción en la CPI. No sé si Sebastián, ¿me estás oyendo ahí? ¿Es obligatorio para ese Estado entregar en extradición a Benjamín Netanyahu? Si Benjamín Netanyahu, no sé, viene a Colombia o a Argentina o a Brasil, que son países que hacen parte del Estatuto de Roma, ¿estarían obligados a entregarlo? Si ese Estado parte de la CPI y ha ratificado, pues por supuesto, el Estatuto de Roma y ha depositado el instrumento, el Estado tendría la obligación de colaborar con la Fiscalía de la CPI. Aquí el gran desafío es respecto, pues, de aquellos estados que no son parte de la CPI, como Israel, como Estados Unidos, que es en el marco de los cuales, pues, digamos, se movilizan, pues, particularmente la dirigencia israelí, y también de los estados del mundo islámico que no son parte de la CPI, en donde se movilizan, digamos, los delincuentes de Hamas. Ese es el gran desafío, pero en estricto sentido, Estados tienen la obligación de cooperar con la Fiscalía y con la CPI. Son cerca de 123 los países que hacen parte de la Corte Penal Internacional. Y una de las preguntas que también se repite mucho... 123 países. Y una de las preguntas que más se repite es, bueno, ¿y podría Netanyahu, por ejemplo, pedir hipotético asilo en Estados Unidos? Sebastián, eso se podría dar, esa es una buena pregunta. ¿Podría asilarse en Estados Unidos? Pues realmente el asilo es frente a, digamos, situaciones en donde el Estado del que uno es nacional ejerce una persecución que obliga, digamos, a aislarse por fuera de las fronteras. Pero digamos que en el caso concreto, Benjamín Netanyahu, que vive en Israel no es Estado parte de la CPI, el Estado de Israel no tiene ninguna obligación contraída en el marco del derecho internacional que lo obligue a entregar a Benjamín Netanyahu ante la jurisdicción de la Corte. Entonces, digamos, en ese escenario no sería necesario, pero sí que Benjamín Netanyahu se podría mover libremente entre Israel y los Estados Unidos, porque como ninguno ha ratificado el Estatuto de Roma, ninguno está en la obligación de poner a disposición de la CPI a pues personas respecto a las cuales se ha solicitado o se ha emitido orden de arresto, suponiendo pues que la Sala de Cuestiones Preliminares ratifique la solicitud de fiscal. Entonces, mire, esta pregunta que hace Julián es muy buena por lo siguiente, sobre todo para la gente que dice, como no se va a hacer efectiva, no sirve absolutamente de nada. Alguien puso ahí ahorita en redes, ¿cómo se dice? Un saludo a la bandera. No, de ninguna manera, porque en el caso hipotético, en que se emita la orden de arresto, y siguiendo un poco la lógica de la respuesta que le da Sebastián a la pregunta de Juliana, estaríamos ante la posibilidad de que, ojo, el primer ministro de Israel, que además es su representante internacional,
no pueda viajar a la no despreciable suma de 123 países, buena parte de esos países además que están en Occidente o que están dentro de la órbita de países que hoy son importantes para Israel. Algunos del mundo árabe, otros del África subsahariana, otros de América Latina, y creo que sería un golpe durísimo en el caso de Europa Occidental, una Europa Occidental además que se la jugó, Juliana, se la jugó por el Estatuto de Roma, peleó y dijo, necesitamos usted lo decía ahorita cuando hablaba del deber ser, lo que justificaba la existencia de la Corte Penal Internacional, es un tribunal con jurisdicción universal. Que el presidente de un Estado como Israel no pueda moverse libremente por el mundo porque tema ser extraditado, estamos hablando de un golpe considerable que sugiere, creo yo, una eventual victoria de la multilateralidad, muy a pesar de que no se lleven a cabo estas órdenes como creo que todos más o menos calculamos. Sigamos mirando trinos para responder el mayor número de preguntas. Porfa, Lucho, vuélveme aquí a proyectar, o Dani, no sé quién lo esté haciendo. A ver, gracias a Jeremy que nos ponía ahí que sería bueno. Explique que esto en términos prácticos, véalo, a esto me refería, ¿sí? A Javier Sánchez, que entiendo además, yo entiendo, tiene razón Javier, pero un poco para responderle, justo lo estaba pensando, que no es un saludo a la bandera. Sigamos bajando, teniendo cuidado porque ahí nos llegó un mensaje como con contenido triple X que no podemos como proyectar. Aquí, espera, bájale un poquito, baja un poquito aquí. Entonces, la CPI cuenta con, acá, esta ya la respondimos, no cuenta con un equipo de agentes para arrestarlo, para responderle a Iván Francisco. Acá, esta es importante, la de Elsie, por favor, y gracias a SP Cardoso ahí porque nos puso que iba a estar aquí, Elsie. Entonces, la CPI, esta también es buena, ha emitido otras órdenes de arresto sin que se ejecuten. La CPI está blindada ante presiones. ¿Cuáles serían consecuencias? Porque no hay una sola sanción. Entonces acá la pregunta es si efectivamente puede haber presión sobre los jueces que deben decidir acerca de la orden de arresto o no, como ahorita Sebastián lo planteaba, ¿no? Sí. Ya lo había hecho en el gobierno de Donald Trump. Esto se puede dar. ¿Crees tú, Sebastián, que puede haber presión sobre los jueces de la sala preliminar o sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional frente a todos los mensajes que hoy están saliendo por parte de Estados Unidos? Pues yo creo que hay que esperar a ver cómo se desarrollan las circunstancias. Es muy posible que las presiones por parte de los Estados Unidos vayan incrementando hasta el punto de implementar sanciones en contra o de los jueces que tomen la decisión, del fiscal o de funcionarios de la fiscalía. Esas son cosas que tipos de presiones que se pueden presentar. Hasta ahora, el discurso de Anthony Blinken, que es el jefe de la diplomacia estadounidense, es que no van a haber ese tipo de sanciones. Pero esto puede evolucionar, digamos, en la medida que también vayan evolucionando las circunstancias. En todo caso, pues se va a desplegar una estrategia diplomática por parte de Estados Unidos para incidir en la Fiscalía de la CPI. Pero adicionalmente, uno de los órganos que componen también la Corte Penal Internacional es la Asamblea de Estados Parte. Y en la Asamblea de Estados Parte, que sesiona 2 veces al año, una en diciembre, otras a mediados de año, los estados discuten temas pues de interés para la Corte. Usualmente no es normal que se metan, que se ingieran en decisiones jurídicas y de casos concretos. Sin embargo, pues teniendo en cuenta la cantidad de aliados que tiene Israel en Occidente, esto también podría eventualmente variar considerablemente, ¿no? Entonces, posibilidad de estas presiones creo que sí, y seguramente van a ir incrementándose en la medida en que vayan también desarrollándose los sucesos. Otro elemento que yo creo que es importante en el funcionamiento de estos órganos multilaterales es también la presencia de los propios aparatos de inteligencia de los estados. El hecho mismo de que hace un mes el propio Benjamín Netanyahu anunciara públicamente las intenciones de la Fiscalía
de capturarlo o de emitir una orden de captura da cuenta de cómo hacen los organismos de inteligencia de los estados presencia en estos órganos multilaterales, tratando también de hacer incidencia en torno a estas decisiones. Muy claro. Bueno, a esta hora, perdón, tenemos una información de última hora y nos conectamos con Mauricio Pichó de la Radio Nacional de Colombia, en la cabina de radio, perdón, de la Radio Nacional de Colombia. ¿Está Mauricio Pichó? Ahí, perdón. Sí, Mauricio, te escuchamos. Buenas noches. Toño García, el gaitero. El gaitero, no se me, por favor. Sí, no tiene se varios me pegue homónimos. del techo, Sí, mi ya querido estaba Eduardo. yo llamando, haciendo llamadas. No, saludos al gran Toño García, escritor caleño, a quien queremos tanto y a quien estamos muy felices de que todavía esté con nosotros y que así sea durante mucho tiempo. Bueno, no, por ahora, de verdad, muchas gracias y nos vamos con homenaje en vivo a partir de esta hora al gran Omar Geles y, por supuesto, al no menos grande Toño García. Bueno, vamos a tratar de retomar en minutos, Juliana. Sí, ahí estábamos escuchando a Jaime Andrés Monsalve, nuestro jefe cultural y musical, hablando entonces del sensible fallecimiento del cantante vallenato Omar Geles. Muy triste. Hace pocos minutos se conoció esa noticia, por supuesto, desde RTVC, Sistema de Medios Públicos. Lamentamos este fallecimiento muy sensible, por supuesto, para la cultura vallenata de nuestro país. Usted tiene una pregunta para Sebastián, si entendí bien. Sí. Sebastián, el usuario también en parte preguntaba si se podía hablar de alguna orden que no se hubiera ejecutado. ¿Se puede hacer un paralelo de alguna manera con el caso de Vladimir Putin? Por supuesto, yo creo que es el ejemplo claro de una orden no ejecutada de arresto por parte de la Corte Penal Internacional y que pues, claramente representa un aislamiento internacional para los jefes de Estado. Desde la orden internacional de captura, Vladimir Putin no se ha movilizado por Occidente. Fuera de eso, cada vez que viaja lo tiene que hacer bajo estrictas medidas de seguridad, lo que por supuesto va generando como ese aislamiento internacional del jefe de Estado, pero al mismo tiempo eso tiene unos impactos muy fuertes dentro de la estrategia diplomática de los Estados. Sí, es que, bueno, y yo creo que el mensaje es claro. Nadie está por encima de la ley y lo que vemos es, tanto en el caso de Putin, que quien ha presuntamente cometido un crimen de guerra además terrible, como es el secuestro de niños ucranianos llevados a Rusia, o en el caso de Benjamin Netanyahu, o en el caso también hay que decirlo de Yahya Sinwar. Acá no se trata de que caigamos en ese simplismo de pensar que porque la Corte Penal emite una orden, se da o no contra Israel, es porque es antisemita o está en contra de Rusia o está a favor de Occidente, porque de lo que se trata, insisto, es de que haya justicia para todos al margen de la condición. Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu paciencia como siempre para explicar todo de manera tan pedagógica. No, Mauricio, a ti de nuevo muchas gracias por la invitación y a Juliana también por poder compartir un rato de reflexiones en torno a esta decisión que todavía no es tan firme, pero que igual ya ha producido importantes efectos políticos. Juliana, ¿cómo se sintió? ¿Bien? ¿Le Muy gustó? bien, me encantó porque además creo que hicimos un ejercicio pedagógico. Como siempre quedan muchas preguntas alrededor de lo que va a pasar, de esto cómo puede afectar, por ejemplo, la diplomacia con países de Occidente. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero gracias por invitarme, espero que se repita. Se va a repetir. Bueno, y obviamente gracias a Juliana que le tocó madrugar esta mañana el calentado y nos hizo el favor de venir, aceptarnos la invitación. Para nosotros un honor tenerla acá. Vamos ahora sí con Mauricio Pichó, que tiene la información relativa a Omar Geles. Mauricio, buenas noches. Ahí te estoy viendo. A las 9:02 Mauro, buenas noches, ahí te estamos viendo. Nacional de Colombia y también en Señal Colombia. No son buenas noticias a esta hora. Mauricio, ¿me oyes? Sufriendo en este momento de una pérdida muy sensible, aparte de una 2,
pérdidas muy sensibles en el mundo de nuestra música. Por una parte, la despedida en horas de la tarde al último gaitero de San Jacinto de la generación, conocida como la de los auténticos gaiteros de San Jacinto, aquellos que después de regresar de los viajes providenciales por Europa con la compañía de Delia Zapata Olivella hicieron historia en el resto del mundo. Estamos hablando de Antonio Toño García. Pero la parca no contenta con eso, tristemente, se nos llevó hace apenas contados minutos a una leyenda en vida del vallenato, un hombre muy joven, tristemente un infarto se ha llevado en la clínica Erasmo de Valledupar, donde se encontraban dándole reanimación al gran acordeonero y compositor Omar Geles, el Diablito Geles, el hombre de los caminos de la vida, que suena ahí de fondo. Gran clásico de nuestro vallenato, interpretado por cualquier cantidad de ejecutantes latinoamericanos en español, versiones de diferentes partes del mundo, porque se convirtió en un verdadero clásico, y no solo autor de este tema, autor de muchísimos más. Conmigo está, de Señal Colombia, un verdadero experto en el asunto, Mauricio Pichot. Lo conocemos no solamente de los cubrimientos que ustedes han visto en la Señal de la Paz, en Señal Colombia, sino también, hay que decirlo, como un verdadero conocedor del fenómeno del vallenato, gracias a sus programas de radio en diferentes radioestaciones. Mauricio, no son buenas las noches, pero debo darle buenas noches. Un saludo muy cordial a usted, Jaime, a Mauricio Jaramillo, a toda la audiencia de la Radio Nacional de Colombia y a Noches de Opinión. En efecto, poco después de las 7 de la noche fue trasladado a la clínica Erasmo de la capital del departamento del Cesar, Omar Geles. Allí no fue posible la reanimación, llegó prácticamente sin signos vitales, de acuerdo con la información que ha trascendido de fuentes de personas desde la ciudad de los Santos Reyes del Cacique Upar. Hay un antecedente reciente y algunas personas cercanas a él han dicho que regresó de un viaje hace poco tiempo, hace pocos días a los Estados Unidos, a donde había ido para tratarse precisamente de algunas dificultades, algunas dolencias que tenía en el pecho. Y hoy, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, se produce su deceso, se produce su partida final, la de Omar Geles. Este es un acordeonero que de manera muy curiosa comenzó a trascender a nivel nacional a partir de la ciudad de Valledupar, junto con Miguel Morales. Por allá en los años 80 comenzó su gesta como en los viejos vinilos, en los viejos acetatos de esos momentos, con un canto de Hernando Marín Lacutir, un canto de nombre Tú, que comenzó a escucharse primero en la provincia vallenata, lo que es la ciudad de Valledupar, el norte del Cesar, la población de La Paz y el sur de La Guajira, todos esos pueblos conformados por El Molino, por Urumita, por Villanueva, por La Jagua del Pilar, la tierra del viejo Emiliano y de Rafael Manjarres. A partir de todo ese escenario comenzó a trascender junto a Miguel Morales. Un poco para ilustración de la gente, de la audiencia que nos escucha y que nos ve a esta hora, Miguel Morales es el papá de Khaled Morales, un muchacho que interpretaba música de acordeón por allá a principios del siglo XXI y falleció trágicamente como consecuencia de un accidente terrible automovilístico en carreteras del Magdalena, del departamento del Magdalena. Qué sino el del vallenato, y ahora con la tristeza de la partida física del maestro Omar Geles. En este momento tenemos contacto allá en la clínica Erasmo, justamente de Valledupar, con nuestro compañero Andrés Llamas. Él hace parte del equipo descentralizado de Radio Nacional de Colombia, justamente en la capital vallenata. Pues mi querido Andrés Llamas, no son buenas noticias. ¿Cuál es el reporte en este momento en la clínica Erasmo de Valledupar? Bueno, y con esta tristísima noticia nosotros nos despedimos. Les deseamos un feliz resto de noche. Así cerramos las noches de opinión. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.
continuación, Polifonía Afrofemenina. La Ley de Estadísticas hace que Colombia adopte las mejores prácticas internacionales para planear, producir y difundir los datos del país. Así, el DANE fortalece su independencia y garantiza la